Hola Iván, muchas gracias por el tiempo, por estar con nosotros. Yo sé que tú estás en Heidelberg, así que estamos con un desfase horario importante, pero muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Yo feliz de poder conversar contigo hoy día. Bueno, queríamos conversar contigo y que tú nos ayudes a entender mejor y aclarar dudas al respecto de un concepto que es el que sobre el cual estamos preparando este nuevo número de refracciones, que es el concepto de resonancia, que dicho así, digamos, puede sonar de muchas maneras, pero es Ujú. un concepto que tú conoces, con el que tienes familiaridad. Tú estás haciendo un doctorado en Heidelberg y con un profesor que tiene, entiendo, alguna relación con el filósofo y sociólogo Hartmut Rosa, que es quien acuña este concepto. Me gustaría que partiéramos explicándolo un poco, Ujú. en qué consiste. Ya, perfecto. Bueno, yo para partir hablando del concepto trataría como de contextualizarlo un poco en el sentido de que, claro, como que el concepto parte con una connotación no metafórica y bastante ligada a la ciencia, específicamente a la física y al problema de la acústica. Y tiene que ver con tratar de una descripción que yo no puedo realizar muy bien, pero que más o menos implica que un sistema que tiene una cierta vibración, cuando entra en contacto con otro sistema que tiene otra frecuencia oscilatoria, tendería a llegar a una frecuencia similar cuando entran en contacto. O sea, tendencialmente el hecho de que mecánico de que ciertos cuerpos entren en contacto implica que sus vibraciones llegan a una cierta sincronía. Ujú. Y esa como connotación mecánica antigua, digamos, empieza progresivamente a oscilar, a sufrir, por así decir, varias transferencias metafóricas. Es decir, que se empieza a pensar otros sistemas que no son necesariamente tan mecánicos a partir de esta idea de la resonancia. Y, por ejemplo, ya en el siglo XVIII uno puede ver que el cuerpo empieza a ser una gran metáfora para un sistema resonante. Y hay ciertos filósofos naturales que hablan del cuerpo como un gran violín, por ejemplo. Ujú. Y eso luego, con el tiempo, digamos, se va reciclando bastante. En la fenomenología aparece también esta idea de que el cuerpo es una caja de resonancia, o sea, el cuerpo es como un instrumento que tiende a producir como vibraciones relativamente sincrónicas con aquello que entra en contacto. Y eso en William James aparece como su forma de capturar cómo es que el cuerpo se experimenta cuando uno tiene emociones. Ujú. Él habla del cuerpo como un sounding board de emociones. Y ya, así como en una especie como de real ingreso de este concepto al ámbito de la experiencia, se lo puede uno ver ya más bien a finales del siglo XX con los trabajos de mi profesor acá, Thomas Fuchs, que lo lleva a entender como que esta resonancia que caracteriza al cuerpo puede ser entendida como la experiencia de una afección que proviene del mundo y que esa afección produce una respuesta que se sincroniza con aquello que sucede en el mundo. Entonces, eso nos permite entender, por ejemplo, cómo la guagua con su mamá llegan como a entenderse comunicacionalmente sin tener palabras, o sea, como, más bien como con una especie de sincronía afectiva. Y ahí Rosa, en el fondo, es donde se para Rosa y quiere hacer un proyecto mucho más grande que la mera transferencia metafórica de la física a la forma en la que funciona el cuerpo y en la forma en que se experimenta el cuerpo, sino a la forma en cómo se experimenta la relación con el mundo. Ujú.
y que conservaría ciertas de estas características como de una vibración que en el fondo que entra en sintonía. Y ahí en Rosa, digamos, la toma, digamos, de este concepto y llevarlo a un proyecto más grande, como dices tú, tiene directa relación con el aceleramiento de la vida moderna, digamos, o sea, un poco es tomado y llevado como una contraparte que podría em, contrarrestar de alguna manera el aceleramiento de la vida moderna. ¿Cuál es la relación entre resonancia y aceleración de la vida, digamos? Ujú. Yo la verdad es que no he leído el libro de aceleración, pero lo que tengo entendido un poco como, cómo decirlo en cortas palabras es que una de las cosas que produce la aceleración del mundo es la experiencia de que uno no está en sintonía con el mundo y Claro. que no va igual de rápido de lo que el mundo va. Y en eso Rosa toma el epítome de la depresión, en el fondo. En la depresión, una de las experiencias más grandes es que uno no es capaz de como de estar en el ritmo que los otros están y uno sufre de ese retardo. Uno sufre de ese Ujú, retardo en la relación con el tiempo social y la resonancia en el fondo viene a ser una contraparte a esto. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento desincronizado del mundo, también me es difícil conectar con el mundo. O sea, ujú, y esta es una característica súper grande de la depresión que uno siente como él, como le dice Rosa a veces también como alguna, le dice Stummheit en alemán, que es como un silenciamiento de la relación con el mundo. Y claro. la resonancia viene a ser una alternativa en ese sentido, en el sentido de que estaría en la antípoda de la aceleración en la medida en que cuando estoy resonando me estoy conectando de nuevo, cosa que no puedo hacer cuando me siento siempre atrás del mundo. Eso sería Y más o menos lo que yo diría que entiendo por esa conexión, digamos. perfecto. Y en todo esto hay como un diagnóstico que apuntaría a que en el fondo vivimos hoy día en un mundo menos sincronizado en ese sentido, digamos. Da un ejemplo, Rosa, lo escuchaba en una entrevista que es bien interesante, que es el del cambio climático, como Ujú, una muestra, digamos, de que, no, de que hay una desincronía entre nuestra vida, la de los individuos, y los tiempos de la naturaleza, por así decirlo. ujú. Pero lo estaba pensando también en relación con la depresión, que es algo que yo entiendo que tú, en lo que te has metido, digamos, más a fondo, las patologías en todo esto. ¿Estamos en un momento de menos sincronía o siempre, digamos, ha sido así? Sí, yo ahí soy un poco más escéptico, la verdad, que algunos teóricos, digamos, que siempre tratan de ver, digamos, como un mal más exagerado en el presente, como si no Claro. tuviera, digamos, como una cierta historia donde yo creo que o sea, en 1900 probablemente uno ve lo que está pasando ahí y definitivamente hay una aceleración en esa época en comparación a 300 años antes. O sea, yo creo que es una cosa bien progresiva que ha ido sucediendo y la desincronización con la naturaleza definitivamente un proceso que proviene de la industrialización, progresivamente el hecho de tomar la naturaleza como un bien de consumo y que en el fondo yo controlo y ocupo pa- para crear mayor, para sacarle provecho, para acelerar la economía y pierdo en esa misma medida el encantamiento del mundo. Pero Ujú, lo que estoy perdiendo es el hecho de que la naturaleza no es solo un objeto, sino que es una fuente de conexión con el mundo y de sorpresa muchas veces, y por eso Rosa también aduce mucho estos ejemplos como que viene mucho de la filosofía romántica, que es como, por así decirlo, como la lluvia, la tormenta, o un atardecer, donde el mundo se me aparece no como algo a ir ahí a explotar necesariamente, no tiene nada que ver con eso, sino que lo que se juega es una conexión con el mundo que me pone en otra actitud, por así decir, que la actitud de la explotación o el dominio.
Y claro, yo diría que realmente uno puede ver cómo eso es progresivamente más fuerte, más pronunciado, pero uno también puede ver movimientos sociales que han ido progresivamente mostrando que eso no se sostiene, o sea, que tenemos que cambiar esa relación con la naturaleza y los partidos verdes y también otras organizaciones como más locales que han tratado de contravenir, digamos, esa tendencia fundamentalmente capitalista a quebrar la relación con la naturaleza. Él, bueno, tú hablaste, claro, de esta relación con la naturaleza, lo dice también Rosa, pero eh, Ujú, trae otros ejemplos a colación también que nos vuelven a conectar. La música es uno de ellos, al que alude frecuentemente, lo que produce la música, esa involuntariedad incluso del cuerpo, de emocionarte, de que la piel se te eriza ujú, y que hay una transformación en ese momento, digamos. Em, pero estaba pensando al respecto del aceleramiento de todas las cosas, digamos, que son experiencias que yo estoy de acuerdo contigo que esa tendencia a decir que nuestra época es siempre la peor, digamos, en todos los ámbitos, no sé, no estoy tan de acuerdo con eso, pero sí uno puede constatar que hay un aceleramiento de todas las cosas inaudito, digamos. O sea, tenemos aviones, tenemos trenes de alta velocidad, tenemos una comunicación que es inmediata, y pensaba también en relación con la música, tenemos una enorme cantidad de producción musical en plataformas de streaming ujú, y, y todo parece un poco, claro, apuntar a que se hace cada vez más escasa esa experiencia de conexión, digamos, ujú. eh, en donde, en donde el tiempo pareciera andar de otra manera, donde el mundo se presenta de otra manera, donde tú mismo te apareces de otra manera. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que eso pasa? O sea, yo creo que es difícil hacer un diagnóstico así como tan taxativo ahí, pero diría que tendencialmente sí. Yo creo que una de las esferas donde uno más ve eso es también en la relación que uno tiene con el trabajo y con el ocio, en el sentido de que la cantidad de horas que se trabaja hoy en día y la cantidad de autoexplotación que se necesita para estar, digamos, como en sintonía con lo que la máquina pide, también es muy distinto a cómo era antes. Yo me acuerdo que hablando con un profesor en Chile, eh, con el que estudié mucho, él me decía como, yo no sé cómo alguien de tu generación como estudia o puede aprender, no sé, cosas como las que tenía que aprender yo latín, que lamentablemente yo lo tengo que aprender en esta época y es muy raro porque en el fondo uno está acostumbrado, por ejemplo, en el ámbito académico, a leer papers, que es un formato de aprendizaje donde uno en 20 páginas tiene miles de ideas, Mm, pero ese como dejarse estar en algo y estar 5 horas estudiando y después que la jornada laboral hasta a cierta hora se termina, también implicaba que uno, no, que uno, por así decirlo, podía estar más, dedicarle más tiempo a la contemplación, a estar en el lugar, mientras que con el teléfono uno está entre el teléfono, el paper, después tiene horas de recreación y al mismo tiempo el teléfono y llega un mail del trabajo y uno responde, entonces es como que uno no está en ningún lado. Y yo mm. creo que en eso como que hay algo que hace más difícil la conexión, como que la conexión requiere, por así decirlo, tiempo y un dejarse estar ahí que los requerimientos o el estilo de vida actual como que me parece, por lo menos en ese sentido, como de mezclar trabajo con ocio y de que se extiende todo y lo privado y lo público y todo como que se mezcló, Mm. como que le da poco espacio a ese dejarse estar en algo. Y en términos, perdón lo concreto, digamos, de la pregunta, pero en términos prácticos, em, ¿es posible la resonancia en un mundo como el que describes tú, que es el mundo que tenemos, digamos, Ujú. la mayoría de las personas? Entiendo que hay gente que se haya retirado y qué sé yo, pero en lo común ese es el mundo que tenemos. ¿Cómo es posible
que se mm. produzca, digamos, o que tenga efectos sobre efectos de transformación y cambio sobre las vidas. Sí, o sea, yo creo que hay algo ahí que definitivamente pasa por cierta responsabilidad individual de hacerse cargo de dejarse espacio, a pesar de que el mundo no nos quiere dar espacio, pero yo creo que si uno no cultiva, por así decirlo, ciertas instancias donde estas experiencias pueden tener lugar o pueden proliferar, lo veo muy difícil. Y por otro lado, hay un tema que yo creo que ahí es donde yo estoy muy de acuerdo con Rosa, a pesar de que yo estoy en desacuerdo con él en varias cosas. La resonancia en sí misma es indisponible. O sea, uno no puede articularla como no es como bosquejar una idea y después escribirla. Tiene un momento indisponible en el sentido de que es impredecible, de que va a suceder, Mm, aunque sin que la busque, o que no va a suceder cuando la busco. Y ese momento no tiene coaching, por así decir, como que mm. no tiene, No podemos ejercer un control sobre... claro. Y ese es el momento de la afectividad, en el fondo, que eso es lo que yo le veo más interesante a la aplicación de la resonancia en la esfera de experiencial y fuera de la física, y de donde viene, digamos, este concepto más mecánico de resonancia, el hecho de que tiene que ver con la forma en la que sentimos las cosas, y sentir en sí mismo un evento pasivo, en el fondo. Y Mm, filosóficamente muy interesante, porque desde Grecia la palabra pathos, que es lo mismo que nosotros es lo que origina todo lo que le vamos a llamar pasión, afecto, significa al mismo tiempo un incidente, algo que en el fondo que no está planeado, que me ocurre, es como cuando me chocan en la calle, eso es pathos también. mm. Y al mismo tiempo, y en tercer lugar, y esto ya lo tenían claro los griegos, una fuente de patología, en el fondo. También es una fuente de enfermedad, o sea, también cuando nos enfermamos eso es una afección, un suceso afectivamente cargado que no es decidido. Y en ese sentido, perdón, yo entiendo, conversando antes contigo, que tú te has metido también en la idea de resonancia negativa, en el reverso de la resonancia, digamos, que uno encuentra en Rosa. Ah, ¿es lo que me estás diciendo ahora? ¿Por ahí va? ¿A qué te refieres con la resonancia negativa? ¿Con los sucesos que Ujú, no son ujú. necesariamente los sucesos de emociones positivas, digamos? Claro, claro, como que yo, como te decía antes, como que estoy de acuerdo de que hay algo incontrolable en la resonancia que Rosa reconoce también, pero Rosa tiende a pensar la resonancia como algo que me va, en el fondo, siempre a conectar con el mundo de una forma donde me siento y en general ocupa como metáforas bastante hogareñas, como que me siento acompañado, me siento cobijado, me siento cómodo. Y la resonancia negativa para él, en el fondo, es algo que no es resonancia, porque implicaría el hecho de que mi relación con el mundo o me da miedo, o me hace odiar, por ejemplo. O sea, el hecho de que yo, negativo aquí quiere decir, y así lo pone él, en el fondo, donde lo otro con lo que me relaciono en la resonancia, eh, no viene a generar una especie de vínculo, sino que viene un vínculo que va a llevar a buenos términos, sino que es un tipo de vínculo que en último término va a llevar a la alienación y al cierre de la resonancia, porque él cree que en el fondo, si yo odio, si yo tengo rabia, lo que estoy haciendo es negar esa conexión con el mundo. Pero yo creo que es falso porque, porque lo que hay ahí en esa resonancia negativa, es decir, donde, por así decirlo, valoro negativamente aquello con lo que me relaciono. Hay un momento que Rosa trata de llamar alienado, pero no es Mm, alienado, que es el momento de la hostilidad.
y porque él en general entiende la alienación como esto que te decía antes, como el silenciamiento de la relación, Stummheit. Ujú, Pero en verdad, en ciertas afecciones hostiles, uno ve como uno es muy responsivo con el mundo. No es callada esa relación, es una relación súper pregnante, que me puede tomar incluso la vida. O sea, el odio es algo que a la gente la mueve y la estructura sí, la vida. Y en último término, y eso es el punto que a mí me interesa demostrar también, es cómo cuando sacamos de la resonancia negativa del panorama, no estamos viendo que muchos de los conflictos sociales, por ejemplo, que hay ahora de inmigración, racismo, también las guerras que están en Palestina, tienen que ver con un tipo de resonancia que es hostil. ¿Pero por mm, qué funciona? Porque la gente resuena, porque la gente vibra con eso, porque la gente, eso le afecta, la toma, como decimos en chileno, mm, como eso me mm, toma, y orienta su vida en torno a esos valores. Entonces, ahí yo creo que lo que está haciendo Rosa es como tratar de que el fenómeno que él está describiendo se adecue a un estándar normativo que siempre te va a llevar a bien. Y eso es lo mm. que buscó Rosa, hacer un criterio de cómo solucionar la vida, pero yo creo que en el fondo nos estamos perdiendo la posibilidad de que con la resonancia podemos entender muchos conflictos sociales y relaciones hostiles que toman un rol crucial en el mundo de hoy en día. Interesante, ¿eh? Pero es que estaba pensando también si detrás de la idea de Rosa hay una suerte de control de ese proceso, digamos, de ese momento. Claro, en la medida que uno ejerce ese control, busca resonancias más bien positivas, digamos. Ujú, ujú. Pero como dices tú, claro, es un asunto que pareciera estar fuera del control que ejercemos nosotros. Y por lo tanto, si está fuera del control, puede pasar todo lo que tú dices. Claro, claro, y también está el tema de que es importante tener en cuenta la diferencia entre cuando experimento el mundo y el mundo no me mueve, que es, por ejemplo, para él siempre el paradigma de la depresión, y en eso yo estoy de acuerdo con él, como que es el gran dilema, que como que el mundo no me toma, no vibro, no puedo resonar. Eso es muy distinto a que el mundo me resuene, pero con un sentido negativo, y eso, por ejemplo, también Mm, tiene una importancia evolutiva súper importante. O sea, si yo en el miedo no estuviera resonando, jamás me hubiera escapado de ese oso, por así decir, que siempre se alude en la psicología, que es claro, el oso donde uno dice como fight or flight, como o sea, en el fondo corro o peleo, pero, sí. pero sin esa percepción de negatividad, no, estaríamos perdidos. Mm. Es peligroso negar la resonancia negativa, incluso. Eso, Sí, sí, a sí, ese sí, punto. sí. Oye, y no nos queda mucho tiempo, pero me interesa saber más en relación a las patologías y la depresión. Porque, ¿qué pasa ahí? O sea, tú lo que describes, digamos, en una depresión hay una como una ausencia del mundo, una suerte como de testigo a distancia, pero las cosas no te mueven. Ujú. Em, ¿Y qué pasa en el caso de la depresión? ¿Cómo se gira ese estado? Cómo se gira, cómo, cómo, El es cómo se sale la depresión, digamos. Exacto, sí. Yo a veces creo que Desde esta perspectiva, digamos, porque por supuesto que hay tratamientos y lo sabemos, y hay medicamentos y qué sé yo. ahí yo creo que me deja ahí en un lugar donde no. Me cuesta pensar en recetas. Es que la verdad es que ese es el tema que me pasa con Rosas. O sea, yo siento que él tiene un punto, sobre todo cuando él enfatiza este aspecto pasivo, afectivo, incontrolable de la resonancia. Y yo no sé si en el fondo algo así como una actitud resonante puede solucionar una configuración tan compleja como la depresión. Sin embargo, lo cual, claro, hay cosas que uno puede hacer tratando de ir en contra de ese cierre.
En el Mm, fondo, esto que es la articulación o la actitud de una apertura siempre es el primer paso para que dar espacio para que esta vibración ocurra. Y en ese sentido, no sé, o sea, cosas tan pequeñas como salir a caminar, como ir a encontrarse con el mundo, mm. todo aquello que sea lo más distinto de estar en la cama tirado, por así decir, va a abrir algo, tendencialmente. Pero claro, es súper difícil para mí, o no soy ese tipo de psicólogo que ofrece Claro, sí. la solución de los $1000, no sé, no. Oye, ¿y se junta en algo digamos, esta teoría con formas de meditación, con filosofías orientales, digamos? ¿Tiene algún punto en donde se junten? Porque lo estoy pensando por la búsqueda de conexión, Ujú, fundamentalmente, y ujú, formas de meditación que buscan una conexión mayor con, bueno, con el propio ser, con el mundo, con la mente. ujú. ¿O es algo que está totalmente lejos de eso, digamos? O sea, yo creo que es una pregunta que puedo responder sin, como, en el fondo, bypaseando el aspecto oriental del tema. ¿Qué pasa? Que yo creo que esta tradición, y Rosa se pone se entronca en esta tradición, tiene que ver con cierto misticismo proveniente de Occidente, y que es el misticismo inherente a lo romántico. Ujú, Y es el hecho de que en el romanticismo, no solo el tema conocido de que la afección, la relación afectiva con las cosas tiene un lugar primordial, sino hay una especie de divinización de la naturaleza. ajá, Por ejemplo, hay una tradición súper como importante en el romanticismo, que hablan del Stimmung. La sí, palabra Stimmung tiene que ver con muchas cosas para los alemanes, pero una de las cosas que tiene que ver es como una atmósfera eh, que puede estar en el mundo. O sea, tiene que ver con estados de ánimo, tiene que ver con conexión con algo. O sea, Abstimmen, en el fondo, o Einstimmen, tiene que ver con sincronizar cosas, pero esta última es la primera cosa que te dije, una atmósfera, es como algo que está repartido, es como lo que uno ve en un bar, por ejemplo, como que hay como algo en el mm, aire. mm, Eso es un Stimmung. La naturaleza tiene Stimmung. La naturaleza, o sea, en el romanticismo la idea muy fuerte es que el mundo en sí mismo tiene estos como estados vitales donde uno lo puede sentir vibrar. Y en ese, como por así decir, pesquisar o poder conectar con esa afectividad o vitalidad de la naturaleza misma, y que es cuando uno no la experimenta como un objeto mecánico, mm, como el racionalismo moderno. Ahí hay una fuente por así decirlo, de meditación, si uno quiere ponerlo, sí, pero en la conexión con el mundo. O sea, yo creo que eso es súper importante. O sea, si la meditación es como una especie de intento de conexión con uno mismo, aquí el punto tiene que ver con algo bastante distinto. Es en la relación con el mundo, en el estar afuera mío, puedo estar bien, en el salirme de mí mismo. No es como una especie de encontrar al niño interno tampoco, no es un viaje interior, es un viaje en el sentido del encuentro con la otredad que es el mundo, y en este caso en el experimentarla como una fuente de Stimmung, eh, atmósfera vital, por así decirlo. ujú. Muchísimas gracias, Iván, por la conversación. Muy interesante el asunto. Muy Gracias, que estés interesante. muy bien. Muchas gracias a ti. Chao. Chao, Iván.